Muy buenas tardes para todos. En los últimos videos hemos estado viendo un tema típicamente escolástico, típicamente medieval, que es el tema del silogismo. Y en los últimos videos, más específicamente, hemos visto las figuras y los modos del silogismo. Como habrán podido darse cuenta, se trata de un tema bastante complejo, bastante enredado a ratos, y entonces vale la pena preguntarse por la utilidad. Leonardo, hoy en día, ¿qué tan útil es dedicarle tiempo al estudio de todas estas cosas? Usted nos ha estado hablando en los últimos días de los silogismos y las figuras y los modos y el término medio y el término mayor y las premisas y bueno, hoy en día, ¿qué tan útil es dedicarle tiempo a eso? Y es una pregunta válida porque realmente ustedes me podrían decir a mí que en la vida diaria nunca andamos hablando a punta de silogismos. Cuando conversamos con nuestros amigos, cuando nos metemos en una discusión sobre algún tema, no es que andamos construyendo silogismos y andamos diciendo todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto. No, el lenguaje diario, el lenguaje cotidiano es mucho más rico, mucho más amplio, mucho más complejo, pero, a pesar de que en el lenguaje cotidiano no hablamos de esa manera que sería como un poco robótica, lo cierto es que las cosas que decimos en nuestras conversaciones cotidianas se pueden y de hecho deberían ponerse en forma de silogismo para poder analizar la fortaleza de un argumento. De hecho, se llama así, poner en forma, informa, lo pongo por acá, un argumento. Cuando estamos tratando de exponer, de defender o de justificar una idea, una postura, si queremos realmente hacer un análisis de la solidez de la argumentación o de la solidez de la argumentación de otro, lo mejor es ponerlo in forma, es decir, transformarlo y llevarlo a la forma de un silogismo para ahí sí poderlo analizar. Entonces veamos un ejemplo rápido. Ustedes saben que hace unos días aquí en Colombia, lamentablemente, la Corte Constitucional decidió aprobar el aborto hasta el 6º mes de gestación, hasta la semana 24, una completa barbaridad. Entonces supongamos que tú estás hablando con una persona que apoya el aborto y te dice algo más o menos así, te dice: Leonardo, el aborto debe ser legal porque el aborto es un derecho de la mujer. Entonces tú piensas y tú dices, esto que esta persona está diciendo, vamos a ponerlo en forma, informa, vamos a formalizarlo, convertirlo en un silogismo para poderlo analizar. Entonces fácilmente tú puedes construir un silogismo y dices: todos los derechos de las personas se deben legalizar. El aborto es un derecho de la mujer, por lo tanto el aborto se debe legalizar. Ahí hay construido un silogismo. Y eso es en últimas lo que esa persona te está diciendo. Lo que pasa es que no lo está diciendo así, porque el lenguaje cotidiano, el lenguaje que usamos cada día en nuestras conversaciones, pues no está construido con base en silogismos técnicos. Pero si queremos analizar la fortaleza de un argumento, tenemos que transformar lo que está escrito, lo que nos están diciendo, lo que estamos escuchando en la televisión, en un silogismo, para poder comprender ¿qué? Para poder comprender esa conclusión, eso que nos están diciendo, ¿de dónde sale? ¿Cuáles son las premisas que le sirven de fundamento? Entonces, fíjense que construimos un silogismo. Todos los derechos deben ser legalizados, el aborto es un derecho de la mujer, por lo tanto el aborto debe ser legalizado. Entonces tú dirás, bueno, Leonardo, ese silogismo es válido, y yo te diría tal vez sí, según su forma, es decir, en un análisis meramente formal de su estructura, parece válido, pero es que un silogismo no se debe analizar únicamente con base en si está correctamente estructurado, premisa A, premisa B, conclusión, y hay una coherencia, sino que además, y esto es lo fundamental, lo principal evidentemente, además se debe mirar si las premisas son verdaderas. Aquí es donde entra en juego
la verdadera maestría de una argumentación. Entonces tú le dices a esa persona, bueno, entonces usted me está diciendo que todos los derechos deben ser legales y que el aborto es un derecho de la mujer y que por lo tanto el aborto debe ser legal. Entonces tú le vas a pedir explicaciones a esa persona de esas premisas, porque la conclusión es la que esa persona desea, es su tesis, es su postura. Entonces la fortaleza del argumento va a estar en las premisas, en la verdad de las premisas, es decir, en si las premisas son verdaderas o no. Es verdad que todo derecho debe ser legalizado, es verdad que el aborto es un derecho de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden la primera operación de la inteligencia, la segunda operación de la inteligencia, los conceptos y las proposiciones o juicios, que son afirmaciones y negaciones. Entonces vamos a ver qué conceptos están implicados en esas dos premisas que esta persona realiza. Y se los vamos a preguntar, ¿usted qué entiende por derecho? ¿Usted qué entiende por legalidad? Y entonces ahí es donde empieza el análisis de la argumentación de esta persona. Incluso cuando esa persona nos quiera dar una respuesta de por qué sostiene esas premisas, lo que va a tener que hacer, ojo con esto, lo que va a tener que hacer es convertir cada una de las dos premisas en conclusión de un nuevo razonamiento, de un nuevo silogismo. Entonces, por ejemplo, una de las dos premisas dice, todo derecho debe ser legalizado. Entonces tú le vas a decir, ¿qué te lleva a afirmar eso? Entonces esa persona está obligada a poner como conclusión de un nuevo razonamiento, todos los derechos deben ser legalizados. Y va a tener que explicarnos sus premisas que lo llevan o la llevan a concluir que todo derecho debe ser legalizado. Es decir, cada una de las dos premisas de ese silogismo original, el primero, si realmente esa persona, nuestro adversario, lo quiere fundamentar, la tiene que convertir en conclusión de un nuevo silogismo para demostrarnos de dónde lo sacó. Y respecto de nosotros, la parte que nos toca a nosotros que negamos la conclusión de ese silogismo primero, de que el aborto debe ser legalizado, nosotros negamos esa conclusión. Entonces nosotros decimos, el aborto no debe ser legalizado, esa es nuestra conclusión. ¿Cuál es nuestra tarea? Si queremos realmente argumentar, pues construir un silogismo en el cual la conclusión sea, el aborto no debe ser legalizado, es decir, tenemos que elaborar unas premisas de las cuales se desprenda como conclusión que el aborto no debe ser legalizado. Por ejemplo, yo podría decir, dar muerte a un inocente no es lícito, no debe permitirse. Y el aborto consiste en dar muerte a un inocente, por lo tanto el aborto no debe ser legalizado. Ese es mi silogismo. Tenemos el silogismo de mi adversario y el mío. ¿Cuál es la tarea de él y cuál es la tarea mía? Fundamentar las premisas. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Coger mis dos premisas y elaborar dos silogismos, dos razonamientos, en los cuales cada una de esas premisas sea la conclusión. Y mostrarle a mi adversario cuáles son las premisas de las cuales yo derivo esa conclusión. Conclusión que después me sirve de premisa para llegar a la gran conclusión de que el aborto no debe ser legalizado. Eso es un trabajo argumentativo. Eso es un verdadero trabajo argumentativo. Entonces ahora me dirán ustedes, si todo este cuento de los silogismos y las formas válidas de los silogismos y la cantidad y la cualidad y las figuras y los modos es útil o no. Pero ¿qué es lo que pasa y por qué tendemos a creer que el tema de los silogismos y el razonamiento es una cuestión medieval, escolástica por allá y que hoy en día no es útil? Pues porque estamos acostumbrados, sobre todo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, a que hoy en día no se argumenta. Si tú te fijas, realmente hoy en día no se argumenta. Por ejemplo, en torno al tema del aborto, lo que se hace es lanzar discursos retóricos, sentimentales, donde tú puedes escuchar a alguien defendiendo aparentemente el aborto 2 horas y analizas su discurso y no elaboró ni siquiera un argumento. Todo fueron frases hechas sentimentales que apelan al sentimiento con palabras bonitas como derecho, libertad, decisión, autonomía. Pero tú analizas y en ninguna parte se construyó un argumento, un razonamiento. Todo fueron un tsunami de frases sentimentales que apelan, como decimos aquí en Colombia, apelan más a la tripa que a la inteligencia. Y de eso están llenas las redes sociales y los medios de comunicación en general. Pero no argumentan, no razonan. ¿Por qué? Porque claro, es mucho más fácil dar estos discursos, que cualquiera de nosotros lo puede hacer. Es mucho más fácil eso que elaborar un razonamiento, porque elaborar un razonamiento exige, es una tarea muy exigente, premisas, conceptos, proposiciones, claridad en los conceptos, proposiciones bien construidas, silogismo
razonamiento bien construido, tomar lo que estoy diciendo y convertirlo, ponerlo en la forma correcta de un silogismo. Todo, ojo con esto, todo lo que nosotros decimos cuando estamos tratando de demostrar algo, se puede y se debe poner en forma de silogismo si lo queremos analizar en su coherencia y en su solidez. Si es un silogismo que está bien construido y si además es un silogismo que parte de premisas que son verdaderas. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué utilidad tiene entonces todo esto que hemos estado viendo en los últimos días, de que si las figuras y los modos y las universales y los particulares? Pues ahí está. Si tú realmente quieres ejercitar tu cabecita en la construcción de argumentos, inevitablemente tienes que pasar por todo esto. Y cada vez que escuches o leas a alguien hablando sobre un tema o tratando de defender un tema, toma lo que está diciendo y conviértelo en un silogismo. Y verás que ahí empiezan a tener toda su importancia, todas esas normas, las 8 reglas del silogismo, la figura, los modos, y vas a empezar a analizar de otra manera las cosas. Otra opción es quedarnos con los discursos sentimentales, llenos de frases hechas, de eslogans modernos, la libertad, la autonomía, y no pasar de ahí y no construir nunca un razonamiento, quedarnos solamente en el sentimiento, en la frase efectista, en la frase dirigida a soliviantar como la víscera de la persona, que eso es la retórica, pero la retórica no construye argumentos categóricos, sino que la retórica va dirigida más bien al convencimiento a través del apasionamiento, de la emocionalidad. Y de eso están llenas las redes sociales, por eso tendemos a creer que los silogismos son un tema del pasado, y no. Resulta que los silogismos, tomar lo que decimos o lo que otros dicen y ponerlo en forma, es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque la lógica aristotélica estudia los actos del entendimiento, el concepto, la simple aprehensión, el juicio, divitio, compositio, vel divitio, y la tercera, el razonamiento, que se traduce en silogismos. Ahí está la respuesta. ¿Es útil estudiar todo esto? Pero por supuesto, ¿es difícil? Por supuesto que sí. Pero vale la pena porque nos ayuda a ir un poquito más allá, nos ayuda a construir mejor nuestro discurso, nos ayuda a analizar mejor el discurso de los demás.